Buenas, ¿cómo están? Quería hablar un poquito de un tema que hablamos con Yaltiel Durán en un podcast, pero me gustaría en un corto video tratar de retomarlo y poder explayarlo quizás un poquito más. El tema es la revelación, la verdad y la interpretación. También hice un vivo de Instagram donde más o menos calculo que voy a decir lo mismo, pero para no repetir videos y reelaborar un poquito lo dicho también, me gustaría retomarlo acá por el canal de YouTube. ¿Qué es la revelación entendida desde el cristianismo? Bueno, hay un video mío también donde abordo el tema de la revelación, pero digamos que la revelación es un hecho, la revelación es una realidad. Es una realidad empírica, es una realidad física, material, tangible, audible, etc. Es el mundo que observamos, el mundo en que vivimos, somos nosotros. Y como dicen los teólogos, nos es dada en la constitución humana, en la realidad natural, en el ecosistema, en la conciencia humana, en la imagen que tenemos de Dios. Bueno, todo eso es la revelación. Y obviamente, desde el punto de vista cristiano, Jesús es la revelación máxima. Pero después lo vamos a retomar. ¿Qué es la verdad? La verdad es una descripción, una definición, un transmitir información respecto de esa realidad, respecto de esa revelación. La verdad es conlleva un lenguaje, conlleva un código, una codificación. Es básicamente tratar de alinear la información que transmitimos subjetivamente entre los entes con lenguaje a la realidad. Mientras más apegada a una descripción, una frase, un axioma esté a la realidad, más verdad va a ser. Y mientras más alejada, más mentira. ¿Se puede definir o describir o decir la verdad absoluta? No lo sé. Hay verdades objetivas y ciertos axiomas pueden ser denominados como verdades objetivas certeramente. Por ejemplo, estoy sentado adentro de un auto encendido y en movimiento. Una verdad objetiva. Ahora, obviamente las verdades respecto a Dios son más complicadas de acceder. Como diría un amigo, no son tan intersubjetivas, es decir, los sujetos no se relacionan con esa realidad de la misma manera, por ende no la pueden describir de la misma manera y van a tener opiniones diferentes y por ende van a escribir y van a decir cosas diferentes respecto a eso. Por ende la verdad o la mentira de ciertos axiomas va a ser más complicado de abordarlo, pero no quita que no se puede. Y la interpretación es justamente esa idea que nos hacemos, son esos patrones, esos conceptos articulados que por medio del lenguaje tratamos de emitir los seres humanos para describir la realidad. Es decir, una interpretación puede ser más o menos verdad y por lo tanto estar más adherida, más en consonancia con la revelación. Pero la interpretación son esas opiniones que emitimos nosotros, los humanos, los entes subjetivos, a los cuales o a las cuales se les puede catalogar de verdad o de mentira, con mayor o menor certeza y facilidad, ¿no? O dificultad. ¿Y cómo se ve todo esto en Jesús? Esto se ve en el capítulo 5 de Juan, donde en el capítulo 5 Jesús tiene una discusión bastante fuerte con los fariseos porque él está defendiendo su
autoridad, es decir, la autoridad con la cual hace milagros, con la cual llama al hombre a vivir una vida en el reino de Dios, obedeciendo a Dios, sujetándose a la ley del reino, a los principios del reino. Y él está defendiendo eso ante los fariseos. Y en ese momento, en una parte de la discusión, Jesús les dice a ellos: ustedes no han oído ni han visto el aspecto de Dios, no han visto el aspecto ni han oído su voz, lo cual apela a la revelación, es decir, a la manifestación de Dios. Obviamente Jesús está viendo una expresión sobrenatural de Dios, ¿no? En donde Él se manifieste audiblemente y visiblemente. Esa es la revelación. Ustedes no han visto el aspecto de Dios, ni han oído su voz, le dice, ni tienen en su corazón las palabras de Él, es decir, la palabra de Dios, sus palabras. No están en su corazón, ustedes no las guardan en su corazón. Y ahí la palabra de Dios es la verdad. Jesús dice: tu palabra es verdad. Y también Jesús es la palabra y el camino y la verdad. Entonces ahí están los primeros dos conceptos. Y acá viene el tercero, dice: ustedes escudriñen las escrituras, la interpretación humana de esa palabra de Dios y de esa revelación. Ustedes escudriñen las escrituras, porque ustedes piensan que ahí está la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Sigan estudiando la palabra, sigan escudriñándola, pero sepan que no van a encontrar la vida ahí, porque la letra está muerta, dice Pablo. Pero ¿qué van a encontrar en las escrituras? Un testimonio a la palabra de Dios, un testimonio de la palabra de Dios. Es decir, las escrituras apuntan a Cristo. Es decir, nos intentan transmitir una interpretación de lo que es Jesús. Es decir, de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la expresión de Dios en la realidad, porque se deduce a partir de la realidad, porque cada revelación conlleva un mensaje, una información, y donde Jesús es una expresión también de esa palabra, una expresión más, porque ya el universo, la creación ya es una expresión de Dios, una revelación que conlleva información. Y Jesús, en ese sentido, es un ser humano, pero es el Logos encarnado, es la máxima imagen de Dios, es el hombre, el humano, en el que Dios se expresa plenariamente, donde Dios se expresa máximamente y donde viéndolo ves a Dios. Por eso Jesús es Dios, porque es su imagen en el mundo, es su palabra encarnada, es quien le hace exégesis, quien interpreta al Padre verdaderamente, ¿no? Pero la escritura no es la palabra, la escritura es la interpretación de esa palabra, que puede tener mayor o menor verdad, que puede estar más aproximada o menos aproximada, pero es la que da testimonio, la que intenta dar testimonio de esa palabra. Entonces acá están los tres conceptos en Jesús. También están en otros pasajes, en Juan 10 por ejemplo, y quizás en otros más, pero bueno, los abordo también en un libro que escribí que se llama La Biblia y la Palabra de Dios, una aproximación bíblica al término palabra de Dios, o la búsqueda de un significado más profundo de lo que es la palabra de Dios. Así que bueno, estas distinciones son para la teología importantes, como decía Jaltiel Durán en el podcast donde lo tocamos el tema así muy por arriba. Decía que es importantísimo para la teología porque si no se pueden cometer errores. Y lamentablemente el teólogo evangélico tradicional incurre en falacias y en errores de este tipo por asumir la igualdad entre dos de estos términos, que es la interpretación y la verdad, que es decir, la escritura y la palabra. Entonces bueno, espero que les sirva esta distinción, que les ayude a ver también un poco más una profundidad
que no advertimos tanto quizás en esta distinción, pero con la que muchos están de desacuerdo porque obviamente en su teología les desvaloriza la Biblia en algún punto, ¿no? Y en algún punto es así, porque la Biblia también tiene ese factor de construcción que es humano. Entonces, bueno, el Espíritu Santo, por más plenariamente que pueda obrar, siempre el hombre va a poner una cuotita de error, una cuotita de falencia, porque no somos perfectos, somos perfectibles, estamos en un proceso de perfeccionamiento en el cual Dios nos está llevando, y por eso no hay perfección en la mano humana. Pero bueno, esto es complicado de abordar si uno es más fundamentalista y pretende tener en un libro toda la verdad, para a partir de ahí poder emitir todos los juicios epistémicos que van a determinar después cómo uno ve la vida, ¿no? Y bueno, uno en eso puede encontrar mucha seguridad, pero lamentablemente desde la lógica y desde la teología me parece que no es sano abordarlo así. Así que bueno, espero que les sirva esta distinción y nada, recordar que esa palabra es Jesús de Nazaret.